Bueno, como dije, vamos a dar la presentación de paro cardiorrespiratorio y lo que respecta al soporte vital básico y avanzado en la edad pediátrica. Yo soy el doctor Nelson Wertheiner, hay gente invitada de otros centros, así que les agradezco la presencia. Bueno, y la idea es hacer algo más teórico en el día de hoy y bueno, en los momentos que nos podamos ver, sí enseñarles en vivo lo que es cómo se usaría el desfibrilador, cómo hacer un adecuado bolseo. Así que esa parte práctica lo iremos trabajando día a día. Para empezar, nos tenemos que preguntar por qué hablar de paro cardiorrespiratorio, y más en pacientes pediátricos. Es porque se trata de una entidad, un desenlace final de diferentes enfermedades que tiene una altísima tasa de mortalidad. Y aquellos chicos que sobreviven, lamentablemente, muchas veces van a sufrir de secuelas, principalmente neurológicas. Son los famosos chicos que conocemos con parálisis cerebral o bueno, secuelados neurológicos. A diferencia del paciente adulto, lamentablemente el pediátrico tiene mayor impacto en cuanto a esta mortalidad. Tiene que ver un poco esto al principal ritmo de paro, que es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, a diferencia del adulto, que es la fibrilación ventricular, y muchas veces el pronóstico va a depender de la duración del paro principalmente, con o sin secuelas, la causa, el lugar, si es hospitalario o intrahospitalario, también hay una diferencia en cuanto a la tasa de mortalidad, la edad, y hay algunas excepciones que podrían llegar a tener distintos manejos y distinta mortalidad o morbimortalidad, por ejemplo, los chicos que sufren ahogamientos en aguas heladas. Como dije, es el deterioro de distintas funciones respiratorias, fundamentalmente, y circulatorias, que terminan en el desenlace fatal, que es el paro o muerte del paciente. Para definirlo rápidamente, es la interrupción brusca, reversible, si uno actúa en forma y tiempo, de lo que es la circulación y la respiración espontánea del paciente. Entonces acá hay algunas cositas que diferencian al adulto, digamos, porque hay pérdida de conciencia, el paciente no va a responder a ningún tipo de estímulo, hay ausencia de respiración, o el paciente está con una respiración agónica o gaspeando, y la principal diferencia con los adultos, por una cuestión de dificultad en la palpación del pulso, es la ausencia del pulso. También en la edad pediátrica podemos asumir, si tiene cierta signo-sintomatología, como el deterioro de la conciencia, inestabilidad hemodinámica, la bradicardia extrema, sintomática, también deberíamos asumirla como un ritmo preparo de tipo asistolia. Así que eso es fundamental. Acá tienen en las imágenes los lugares donde deben buscar los pulsos en la edad pediátrica. En adultos sabemos que se palpa el pulso carotidio, cosa que en la edad pediátrica, en el lactante, por ejemplo, es muy dificultoso, dado la diferencia del cuellito, que es muy corto, con lo cual es difícil. Entonces se prefiere la palpación de lo que es el pulso braquial o el pulso femoral. Ya en niños y adolescentes podemos hacer la palpación del pulso carotidio. Entonces, ¿cuáles son los ritmos de paro? Bueno, va a haber un paro hipóxico, que es el más frecuente en la edad pediátrica, y en este caso prevalece la asistolia, la actividad eléctrica sin pulso, y como les dije, la bradicardia extrema sintomática como ritmo preasistolia. Y el resto es el paro por arritmias, que acá no es tan frecuente, y estamos hablando de lo que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La incidencia es mucho menor en la edad pediátrica, y en los casos que debemos sospecharlos es en aquel paciente que súbitamente sufre un paro, o bien en aquellos pacientes que tienen alguna predisposición. Por ejemplo, que tengan una miocarditis, una miocardiopatía dilatada, una intoxicación, o que sufran alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente con lo que respecta al potasio, y tendrían también aquellos pacientes que tienen algún síndrome de Purté largo congénito, por ejemplo, que puede llegar a predisponer a tener una taquicardia ventricular
sin pulso, tipo torzada de punta. Bueno, acá tienen las distintas etiologías, no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero la causa respiratoria es la más frecuente de que se enlaza a un evento hipóxico severo y esto como consecuencia puede llevar al paro cardiorrespiratorio. La parte hemodinámica, el shock, también es una causa frecuente, sobre todo en nuestros países y países de Latinoamérica. El shock hipovolémico y el shock séptico son los más frecuentes. Después tenemos las causas primarias, como habíamos dicho, pensarlos siempre por los tipos de arritmias y aquellos pacientes que tengan algún disturbio electrolítico y las causas que había nombrado anteriormente. Y otras causas como complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Todas estas causas van a tener un factor predisponente a sufrir un paro cardiorrespiratorio. Y acá tienen el mecanismo por el cual van a desencadenar este paro cardiorrespiratorio, que puede ser por insuficiencia respiratoria e hipoxia, van a generar hipoxemia e hipercapnia. Todo esto va a generar cierta disfunción miocárdica, y la acidosis metabólica es muy predisponente a tener alteraciones en lo que respecta a la contractilidad miocárdica, alteraciones en las resistencias vasculares e hipotensión severa, con lo cual va a terminar en un colapso cardiopulmonar. Y a consecuencia de esto, el paro más frecuente en la edad pediátrica, que es el paro hipoxémico o hipóxico. Como dije, la mortalidad dependía del lugar. Y fíjense que lamentablemente, y es donde más tendríamos que trabajar en la cadena de eslabones de la AJA, ¿sí? Que es en el prehospitalario en cuanto a la prevención de estos eventos. Pero hablando pura y exclusivamente de a nivel hospitalario, bueno, tenemos que la tasa de mortalidad es del 2 al 10% en aquellos, hay una supervivencia, mejor dicho, perdón, del 2 al 10% en aquellos pacientes extrahospitalarios que sufren un paro, pero muchos de ellos, lamentablemente, por la duración del mismo, terminan con secuelas neurológicas. En cambio, en la edad, a nivel hospitalario, el pronóstico tiende a ser un poquito más favorable, incluso con aquellos paros que tengan una reanimación prolongada. El objetivo de esta cadena de eslabones es que tienen que estar concatenados y hacer cumplir esta secuencia para poder mejorar la misma, ¿sí? Lo que es reconocimiento precoz, que es un fundamento de la clase de lo que estamos hablando, la activación del código azul, que es lo que estamos trabajando en el hospital desde hace unas semanas, para que todo el equipo de atención, o sea, desde los administrativos hasta los médicos de emergencia, sepamos qué hacer ante la activación del código azul en respuesta a un eventual paro cardiorrespiratorio, los fundamentos de las compresiones, la desfibrilación, que bueno, como vimos, en la edad pediátrica no es tan frecuente, pero sí debemos saber cómo manejar los desfibriladores, ya sean manuales o el DEA, los cuidados post-reanimación, que escapa un poco al hospital, ya esto es más de cuidados intensivos, y la recuperación a futuro y la rehabilitación, que es otro terreno importante para recuperar lo poco que se pueda en estos pacientes y evitar las secuelas. ¿En qué consiste el soporte vital básico? Bueno, tenemos que es el conjunto de maniobras, como dijimos, para identificar y suplir la función que no tenía el paciente espontáneamente, que era la ventilación y la circulación. Esto puede ser con equipamiento o sin equipamiento, ¿sí? Y en este caso se llama instrumentalizado. El modo que vamos a hacer las compresiones torácicas tiene que ser en forma arreglada y secuencial, y es una de las prioridades para poder hacerlo. Y el objetivo va a ser restablecer las funciones como habíamos dicho. ¿Con qué objetivo? Las compresiones son fundamentales para poder hacer que el flujo de sangre llegue fundamentalmente a dos lugares, al cerebro en primer lugar
y a lo que respecta a la circulación coronaria, ¿sí? Fundamentalmente. Y esto es en espera de restablecer o no la función circulatoria. Es fundamental que la reanimación sea de alta calidad, y vamos a ver las 6 características que consisten, y esto va a estar asociado a una mejoría en la función y supervivencia del paciente. Hay contraindicaciones del RCP y la verdad que en edad pediátrica se complica y se dificulta un poco, entran en una serie de dilemas éticos y morales, pero bueno, hay que ser, digamos, y empezaría de abajo hacia arriba para decir a qué paciente no tendrían que reanimar de inicio, o sea, el paciente entró en óbito a la guardia. Si tiene signos francos de muerte, o sea, está rígido, está con livideces. El tema de la midriasis, si bien entre los 6 y 10 minutos ya aparece, es un poco relativa, porque hay algunas intoxicaciones, por ejemplo, que predisponen a midriasis, o en aquellos chicos ahogados, por ejemplo, en aguas heladas, ojo, porque eso también puede generar una midriasis y no ser como consecuencia de que ya hay signos de muerte inminente, ¿no? No haría reanimación en aquel paciente que ya esté consensuado con la familia, por ejemplo, de que tiene una enfermedad terminal y el desenlace es la muerte, con lo cual en ese caso, si ya empatizamos con la familia, lo difícil es estar en una guardia, ¿no? Donde no tenés tiempo de empatizar, te lo trajeron en paro. Entonces, si es un paciente terminal y uno lo viene manejando, por ahí se podría evitar realizar las maniobras de RCP. Y después acá el factor tiempo es un poco relativa a la contraindicación. Aquellos pacientes que tuvieron un paro más de 10 minutos, en general el que te traen de la casa al hospital siempre son más de 10 minutos, salvo que vivan enfrente del hospital, en ese caso sería 10 a 20 minutos una contraindicación. Salvo aquellos pacientes que estén hipotérmicos, porque ahí habría cierta disminución de la tasa de consumo de oxígeno a nivel cerebral, es como que se inverna el cerebro, entró en hipotermia y se ha visto que hay mejores tasas de éxito en reanimaciones prolongadas, 90 minutos incluso, en estos casos, ¿no? En ahogamientos con hipotermia. Intoxicaciones con barbitúricos también, por esto de la tasa metabólica cerebral, tendrían un mejor pronóstico. Y obviamente si estamos en el extrahospitalario y el entorno no es seguro para nosotros, también sería contraindicación del RCP. Tiempo. Para el éxito es factor indispensable. Si esto hacemos un paralelismo de minutos, ya a los 4 o 6 minutos ya empieza a haber un daño neuronal que termina siendo inminente y a los 10 minutos ya este daño es irreversible. Entonces, siempre el soporte debe ser administrado en el hospital antes de los 10 minutos. El tema de duración, aquellos que duraron más de 30 minutos tienen menor tasa de mortalidad. El éxito depende, y es uno de los fundamentos por los cuales estamos actualizándonos en estas presentaciones, el conocimiento teórico, el entrenamiento y evaluarnos mutuamente entre los colegas y entre todo el equipo de salud en cuanto a las habilidades y competencias que pudimos ir adquiriendo con el correr de estas actualizaciones. La etiología del paro también es un factor que va a determinar el éxito. Las que tienen mal pronóstico son las enfermedades malignas, las enfermedades neurológicas o terminales. Y en el extrahospitalario es fundamental que uno vaya guiando a la persona, al ego que está realizando la reanimación. Todo esto va a impactar en el éxito del soporte vital básico. Ya desde hace unos años, desde el 2010, las guías estas se van actualizando cada 4 años. Ahora en noviembre de este año se actualizan las del 2024. Hicimos un gran cambio en la secuencia, que antes hacíamos ABC, actualmente estamos haciendo desde hace varios años en lo que respecta a las guías AJA, porque hay otras guías que no han cambiado, las europeas, por ejemplo. Las AJA, American Heart Association,
Sí, y priorizamos lo que es la compresión, después la ventilación y la apertura de la vía aérea y ventilación. ¿Por qué? Porque se vio de que para ventilar, permeabilizar la vía aérea, rectificarla y hacer el bolseo, la ventilación boca a boca, se tardaba mucho tiempo. Fundamentalmente esto es más para el prehospitalario, ¿no? Ese concepto. Y aparte, si ventilamos boca a boca, estamos ventilando con una FIO por debajo de lo normal, que es 21%, con lo cual era prioritario hacer que el poco oxígeno que tengo llegue a lo que son los pulmones para hacer el intercambio gaseoso y al cerebro fundamentalmente y al corazón. Entonces, se vio que las compresiones mejoraban un poco el tema de la supervivencia en estos pacientes. Entonces, por eso se hizo este gran cambio que hasta ahora sigue vigente en la C, la A y la B. Bueno, acá empezamos un poco, no hay tantos médicos adultos, pero bueno, vamos a hacer algunos paralelismos en adultos y pediátricos, pero es fundamental que tengamos este concepto. Edad. Consideramos edad lactante a todo menor de 1 año. Esto es importante saberlo porque van a cambiar las formas de hacer las compresiones fundamentalmente y las secuencias. Niño, a todo niño de 1 año en adelante hasta los 14. Y a partir de los 14 ya estaríamos en una etapa preadolescencia, ya lo tratamos como si fuese un adulto. Bueno, acá tenemos cómo vamos a hacer la reanimación en los distintos grupos etarios y cómo vamos a posicionar las manos. En lactantes, imagínense, si yo le pongo mi mano al tórax de un lactante, voy a hacer compresiones inefectivas o voy a hacer compresiones en cualquier parte. Entonces, el lugar anatómico a hacer las compresiones es el esternón, el apéndice sifoides, 1 centímetro por encima en la edad de niños, y en la edad de lactantes lo que hacen es trazar una línea entre ambas mamilas y de ahí 1 centímetro por debajo. Es ahí donde voy a posicionar en forma perpendicular 2 dedos, o puedo hacer también compresiones que terminan siendo un poco más efectivas, que son con las 2 manos. Pero fíjense en que la posición es la línea intermamilar 1 centímetro por debajo. El talón de la mano en los niños, como dije, palpo el apéndice sifoide, 1 centímetro por encima, es donde voy a poner el talón de la mano. Y ya en adultos, a partir de los 14 años, como habíamos dicho, es con las 2 manos entrecruzadas, y recordemos siempre que la reanimación no es como hacer flexiones de brazos, sino que lo voy a ejercer en forma sincronizada con lo que es la cintura pélvica y la cintura escapular. ¿Por qué? Porque esto es más efectivo y permite que uno no se canse tan rápidamente. Bueno, ahora pasamos a lo que es la permeabilización de la vía aérea y las ventilaciones. Bueno, sabemos bien que el paciente que entra en paro, yo no sé, no estoy seguro si esto no fue un traumatismo, con lo cual puede haber lesión de raquimedular potencial, con lo cual la maniobra frente-mentón en estos casos estaría contraindicada. Lo que se hace en estos casos es la tracción mandibular. Ahora, si yo estoy seguro que no fue un paro, hago esta maniobra frente-mentón. Y pasamos a, como estamos dentro del centro hospitalario, vamos a pasar a explicar un poco cómo debemos dar las ventilaciones. La ventilación tiene que ser con la presión suficiente para que el tórax se eleve. Tenemos que tener la precaución de que sea la mascarilla adecuada y la bolsa autoinflable adecuada. Yo no puedo bolsear con una bolsa de 2 litros a un lactante. Si no tengo, lo puedo hacer, pero con mucha más precaución, y lo tengo que ejercer una presión suficiente para que ese tórax se eleve. Es dificultoso, tengo que permeabilizar la vía aérea, a veces tengo que aspirar contenido en la misma, y tengo que hacer la maniobra con la técnica de la C y la E para lograr un sellado hermético
en la fisonomía de la cara del paciente con la máscara. Y de esa forma poder hacer una ventilación adecuada. Una recomendación que les doy es, acuérdense de que esto tiene una válvula de seguridad, de que si yo excedo la presión que ejerzo, esa válvula de seguridad va a estar abierta. La recomendación que existe es, cuando ventilo bolsa y máscara, o sea, el paciente no está intubado, esa valvulita debería estar cerrada, porque se pierde mucho flujo de aire cuando yo ejerzo la presión. Entonces, es recomendable. Ahora, cuando el paciente está intubado, esa valvulita tiene que estar abierta. Se llama válvula de seguridad o de pop-off. ¿Sí? Está en esta zona del AMBU. Bueno, cuando vamos a hacer reanimación es fundamental porque es una situación de mucho estrés. Primero el equipo tiene que estar constituido mínimo por 4 personas, 6 es lo ideal, pero las que van a estar trabajando al lado del paciente siempre van a ser entre 3 y 4. Cada uno debe estar comandado por un líder que va a ir guiando si nos equivocamos o si hay que, a través de un monitoreo que hace el líder, va a determinar si estamos haciendo una RCP de alta calidad. Pero como dije, es un ambiente de mucho estrés, con lo cual tenemos que estar lo más tranquilos posible y la tranquilidad esa siempre digo que la da el entrenamiento, la da la formación para que uno sepa qué hay que hacer, porque ya sabiendo cada uno de lo que tiene que hacer, comete menos errores. Y sabes además lo que tu compañero tiene que realizar, con lo cual la tasa de errores es mucho menor. Entonces, siempre a través del líder va a ir comandando cómo debe ejercerse la reanimación cardiopulmonar. Edad pediátrica. Bueno, es fundamental si los pacientes, los padres, mejor dicho, toleran estar en esta situación, siempre se recomienda en realidad de que estén presentes. Esto ayuda muchísimo en el futuro y en el duelo de estos padres. A nosotros nos sirve porque nos brinda un montón de información sobre la potencial causa que lo llevó al desencadenante del paro, con lo cual y también se ha visto que disminuye la tasa de juicios y pues, estas cuestiones que uno muchas veces tiene ese miedo escénico de que estén los padres y vean lo que estamos haciendo. La verdad que yo trabajo en terapia intensiva y trabajamos en todas las situaciones con la presencia de los padres y eso ayuda muchísimo a la empatía, a la confianza de ellos con el equipo de salud. Así que es una recomendación del American Heart que hay que aplicarlo. Bueno, vamos a focalizarnos ahora a lo que respecta a RCP de alta calidad. Son 6 premisas que no debemos olvidarnos, que son: las compresiones deben ser rápidas, entre 100 y 120 latidos por minuto. Las compresiones deben ser fuertes. Imagínense que hay que hundir el tórax en su diámetro anterior o posterior 1/3. Eso, si lo llevamos a centímetros, son 4 centímetros para lactante, 5 centímetros para el niño y 6 centímetros para adultos. Otra cosa importante, menos de 10 segundos son las interrupciones que tengo que hacer, ya sea para intubar al paciente, para poner la vía, para dar las ventilaciones sincrónicas, para verificar el ritmo con las paletas del desfibrilador y para dar la descarga, para palpar, buscar el pulso central, que como dije era muy difícil en los chiquitos más pequeños, y para rotar en los roles. El que ventila pasa a comprimir y el que comprimía pasa a ventilar, por ejemplo. Ya de ventilación hablamos un poco, evitar la ventilación excesiva, y estos 2 puntos que voy a hablar ahora es importante para mantener el llenado diastólico del ventrículo para poder eyectar adecuadamente la sangre. ¿Por qué? Si yo hiperinsuflo el tórax, voy a generar un atrapamiento aéreo, el cual va a determinar que el mediastino se colapse
¿sí? Por compresión, y disminuye por colapso de las venas cavas el retorno venoso. Lo mismo va a suceder si yo comprimo y no dejo que el tórax se eleve a la posición original. ¿Por qué? Porque voy a generar no genero un gradiente de presiones para que retorne la sangre. Y el otro paso importante o premisa importante es la rotación de los roles cada 2 minutos. Justo coincide con la secuencia que los controles y todo lo que es RCP se hace en 2 minutos, en ciclos de 2 minutos, con lo cual es el tiempo recomendado para hacer la rotación. Si han reanimado, sabrán de que es una secuencia muy agotadora, con lo cual es importante para que siga siendo de alta calidad la rotación de los roles. Bueno, monitorización del RCP de alta calidad. A ver, yo acá lo que voy a decirles, porque hay cosas que son de avanzada, requieren instrumental y monitoreo avanzado. A ver, ver el saturómetro si funciona, la verdad que está mal, porque ya el paciente va a censar cualquier cosa, porque está hipoperfundido a nivel fisular, capilarmente no tiene llegada de flujo, con lo cual el censado es erróneo. Y otra cosa que cometemos muchas veces en errores es ocultar al paciente si recuperó o no el latido. Eso no debería ocurrir en un evento de paro. Lo que sí tenemos que ver para decir el RCP es de alta calidad es evaluar el pulso y la calidad de pulso que tiene el paciente, o mejor aún, si está internado en una terapia, por ejemplo, y tiene monitoreo arterial invasivo, evaluar la presión arterial diastólica y la onda pletismográfica en la secuencia de compresiones, evaluar la onda pletismográfica de la TA invasiva. Se recomienda de que la tensión arterial diastólica sea para lactantes mayor de 25 y mayor de 30 milímetros de mercurio, en niños. Esto ha logrado mayor tasa de supervivencia. Dejo como pregunta para el final, ¿por qué le damos tanta relevancia a la tensión arterial diastólica en el RCP de alta calidad? Como dije, secuencia. La secuencia dijimos que era cada 2 minutos y esto va a ser tanto para el avanzado como para el básico. Va a depender de cuántos reanimadores haya, si es a nivel hospitalario va a haber varios, con lo cual estaríamos bien, y si el paciente está intubado o no está intubado. Cuando el paciente no está intubado, siempre vamos a hacer una secuencia sincronizada. Esto significa, vamos a ventilar, a comprimir en primer lugar y después ventilar. Si hay 2 reanimadores, o es un lactante o niño que dijimos hasta los 14 años, la secuencia siempre va a ser en la edad pediátrica 15, 2 ventilaciones. ¿Cuántos ciclos? 10. Eso tiene que entrar en los 2 minutos. Ahora, si estoy solo, son 30 compresiones, 2 ventilaciones por 5 ciclos. Igual que en el paciente adulto. Ahora, si el paciente está ventilado, ¿se acuerdan las primeras premisas que había dicho? Compresiones rápidas. Bueno, son 100 a 120 compresiones, un reanimador por un lado y otro reanimador va a dar las ventilaciones. Esto ha cambiado en las últimas guías, del 15 al 20 han cambiado y hemos aumentado el número de ventilaciones de 20 a 30 ventilaciones por minuto, ¿sí? Lactantes 30 y en niños 20 ventilaciones. Es decir, paciente intubado, la relación es asincrónica. Un reanimador ventila y el otro comprime. Y acá hay es más personal esta recomendación mía. ¿Por qué? Porque uno que está en guardia, si no estás avisado y no tenés habilidades para intubar al paciente, siempre es preferible un buen bolseo con máscara, ¿sí? Priorizamos el bolseo ante una intubación frustra, porque vamos a perder tiempo. Entonces, yo necesito que las compresiones sean
interrumpida en el menor tiempo posible. Con lo cual, cuando llegue alguien que tenga más experiencia en el manejo de la vía aérea, ahí priorizaríamos. Y priorizo también sacarlo al paciente del paro. Entonces, si la prioridad eran las compresiones, con un adecuado bolseo, yo estoy administrando la oxigenación acorde y adecuada en esta situación, con lo cual priorizaría siempre el bolseo antes que una intubación. Bueno, una vez que terminamos estos 2 minutos y ya para entrar un poco en lo que es RCP avanzado, vamos a terminar con las compresiones y ventilaciones y siempre después de eso hay que chequear el pulso y si se restableció la circulación espontánea. Eso va a estar monitorizado el paciente a un monitor multiparamétrico, con lo cual vamos a ver si hay latido o no, y si ese latido es efectivo, porque no es lo mismo, a veces pasa de que hay alguna onda que es mínima, pero si esa onda no tiene repercusión en el pulso, no termina siendo efectivo. Por eso decía la auscultación. A veces la auscultación puedes auscultar porque le pasaste adrenalina y el paciente tiene algún latido mínimo y vos decís, sí, sí tiene latido. Y no, ese latido es inefectivo en cuanto a lo que dije. Pulso central palpable, o si lo tengo monitorizado con una TEA invasiva, esa onda. Y el gol estándar, que no lo dije, si tengo un camnógrafo, evaluar la CO2 expirada sería el gol estándar, pero bueno, no importa eso en la guardia, eso es más para una terapia. Cuando hago esta evaluación, chequeo, ¿está con un ritmo fibrilable o desfibrilable o recuperó el retorno de la circulación espontánea? Y ahí viene el último eslabón, anteúltimo mejor dicho, el quinto, que es el soporte vital de reanimación o de recuperación de postparo, ¿no? Que lo vamos a hablar al final. Esto es fundamental para evitar que reincida o recidive el paro cardiorrespiratorio. Y bueno, hasta acá está lo que es soporte vital básico, y ahora vamos a hablar de lo que respecta al soporte vital avanzado, que acá ya necesitamos instrumentos, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos de que el RCP básico va a continuar siempre, durante todo el ciclo de la reanimación. ¿En qué consiste el soporte vital avanzado? En el uso de distintos equipamientos para continuar con este restablecimiento y mantenimiento de la ventilación y la perfusión. Acá tenemos que hablar del abordaje avanzado de la vía aérea, que excede a esta charla. Vamos a darlo más adelante a cómo hacer el soporte de la vía aérea. Tener un acceso vascular, que esto sí es fundamental para poder pasar la medicación. Conocer y preparar todas las drogas, o la droga, mejor dicho, que tendríamos que pasar en asistolia sobre todo. El monitoreo avanzado que requiere el paciente para el diagnóstico y estabilizar al paciente en soporte vital avanzado. Entonces, manejo de vía aérea y acceso venoso, o acceso vascular, mejor dicho, porque acá no estamos viendo un acceso periférico o una vía central, estamos viendo una intraósea. Y esto sí lo usamos en paro en la edad pediátrica. La droga gol estándar de primera línea, que es la adrenalina, y el monitoreo multiparamétrico. Bueno, de vía aérea, ya les dije, no priorizamos la intubación sin un adecuado bolseo, o si la persona está calificada y tiene habilidades, hacerlo para minimizar las interrupciones en cuanto a las compresiones. Y si está el paciente intubado, recordemos de dar las frecuencias de 20 a 30 ventilaciones por minuto. Pasamos al acceso vascular. Bueno, esta vía, la puse a propósito esta foto, no sería la ideal en ritmo de paro, si no la pude poner un acceso vascular en 90 segundos, es la vía intraósea. No pierda tiempo en tratar de buscar una vía, porque por la acidemia que tiene, la marcoperfusión, o sea, no tiene pulso, nada. Está todo contraída los accesos vasculares, con lo cual es dificultoso su colocación.
Entonces pasamos a la vía intraósea. Y si podemos colocar una vía periférica, el lugar que más se recomienda es en el pliegue del codo. Lamentablemente esta vía intraósea tiene algunas contraindicaciones, fundamentalmente si es un área quemada o si tiene una fractura, o si es un politraumatizado y tiene una fractura, no se recomienda porque el líquido va a perderse por ese hueso fracturado. Y algo importante de esta vía intraósea es, ¿dónde la voy a colocar? A nivel de la tibia es el lugar más accesible hasta los 8 años, tuberosidad anterior de la tibia, 1 centímetro por dentro, hacia la línea media, es ahí donde voy a ejercer la colocación de la vía intraósea, en ese sitio que les estoy diciendo, o en el malleolo interno de la tibia, en ese sitio. ¿Qué materiales necesito para colocarlos? Bueno, si tengo la pistola para intraósea sería un golazo, no en todos los centros lo tenemos. Hay unas agujas intraóseas que se llaman Cook, o en su defecto una boca sin el teflón. Recuerden de sacar el teflón, muchas veces me ha pasado de ver colocado el teflón, eso se colapsa, no sirve para infundir. Así que necesitamos una boca 14 o 16, una cocker para poder estabilizar la vía intraósea y sujetarla bien, eso en forma paralela a lo que es la tibia, o la pierna, mejor dicho, jeringas para corroborar su adecuada colocación, y siempre tiene que estar presurizado con un presurizador y una infusión continua de solución salina para evitar que ésta se tape. Es fundamental que tengamos un kit en cada guardia armado, en la forma que quieran, donde quieran, en un tupper como está colocado acá en este hospital, y sí que constatemos y sepamos qué cosas están en este checklist que hay que hacer en este kit que está guardado. Acá tienen cómo se chequea la fijación y la presurización del acceso ya colocado, permeable, y ven la cocker perpendicular agarrando el bisel de la boca para que este no se pierda, y se fija de esta manera, ¿sí? Para evitar la pérdida. ¿Qué puedo pasar por vía intraósea? Cualquier solución que paso por vía endovenosa. No hay contraindicaciones. Hasta hemocomponentes puedo utilizar. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que lo necesite, y mejor dicho, que lo haya estabilizado el paciente, haya recuperado la circulación espontánea y pueda haber colocado un acceso periférico y o una vía central en la reanimación post-paro. Drogas. Bueno, tenemos adrenalina, dijimos que era el gol estándar. Tiene varios efectos la adrenalina, pero el que más nos importa es el efecto alfa. Este efecto alfa va a generar una vasoconstricción periférica y va a hacer que esa sangre sea eyectada hacia los distintos tejidos. No tanto el efecto beta, que es la contractilidad, que sí nos va a servir ese efecto para la reanimación post-paro. La principal indicación, paro por asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Recordemos que para facilitar la administración, por la edad pediátrica, y acá viene una de las grandes diferencias, es importante hacer una dilución 1:10.000, es decir, una ampolla, la llevo a 9 mililitros de solución fisiológica, me queda una relación 1:1, 0,1, y ahí la dosis va a ser 0,1 mililitro por kilo de esta presentación. Y acuérdense, se pasa cada 3 a 5 minutos, tanto en asistolia como en la fibrilación ventricular, que también se usa después de la desfibrilación. No se recomiendan dosis altas y es muy controvertido la administración por vía endotraqueal, porque la efectividad no es la misma. Entonces, la vía de elección, si no tengo una vía periférica en paro para pasar adrenalina, es la vía intraósea. ¿Cuándo la tengo que pasar? Ni bien la tenga disponible,
dentro de los 5 minutos del paro siempre es lo ideal. Drogas de segunda línea, y bueno, acá ya tenemos 2 drogas que siempre lo preparan, no hay que prepararla esta medicación, sí se administran solo cuando haya un diagnóstico potencial del paro, por ejemplo, el bicarbonato, si hay una acidemia extrema, menos de 710, 720 de pH. Algunos lo recomendaban, pero es relativa también la recomendación a paros de más de 10 minutos. Y sí lo pasaría, por ejemplo, en aquellas arritmias secundarias a hipercalemia, por ejemplo. Calcio, que es otra droga que también siempre se preparaba en la mesa del paro. La verdad que tampoco hay evidencia de que haya que disponer de la misma, excepto que se constate un ritmo, una hipocalcemia manifiesta y severa, ¿no? Entonces estas drogas han pasado a segunda línea y otra droga que tenemos que tener cerca es el destrozado, si constatamos también una hipoglucemia. Recordemos, esto lo vamos a ver después en las H y las T, que son las potenciales causas reversibles que deben ser tratadas en el paro. Y por eso he puesto cómo se trataría una hipoglucemia en un paro cardiorrespiratorio. Bueno, ahora pasaríamos un poco a hablar de los ritmos de paro, que serían 4. La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En la sistolia no tenemos ninguna onda, ninguna actividad visible en el monitor cardíaco, es una línea plana isoeléctrica. La actividad eléctrica sin pulso, esto significa que puedo tener actividad, acá vemos complejos, onda P, QRS y onda T, pero no tengo pulso palpable en el paciente. O a veces puede haber tipo una disociación electromecánica en algunas causas como neumotórax o taponamientos cardíacos, que sería casi algo similar. Y acá tengo que siempre chequear y descartar que no estén presentes las H y las T. Y los ritmos que sí son desfibrilables son la fibrilación ventricular, que no hay una onda, es una onda caótica, no tiene ningún trazado, es asimétrico en todos los latidos, o sea, el corazón acá no puede eyectar, es como una bolsa de gusanos, se dice que están todos en movimiento, pero no hay una onda sincronizada para poder eyectar la sangre. Y la taquicardia ventricular sin pulso, que puede ser monomorfa o polimorfa, y tenemos que son ritmos de QRS anchos, complejos, mejor dicho, anchos, en todo su trayecto en forma monomorfa o polimorfa con distintas morfologías. Estos 2 ritmos últimos son los que se desfibrilan. Para desfibrilar tenemos el desfibrilador manual o el DEA. Acá les dejo unos videos, no los voy a pasar, cada uno va a tener esta posibilidad en su casa después con la grabación. Véanlo como para centralizar un poco más su utilidad y cómo funciona. Se los voy a explicar presencialmente a esto, ¿sí? Entonces, siempre que prenda el DEA, el desfibrilador manual, voy a desfibrilar. Tienes una secuencia de 3 pasos en donde voy a cargar la energía y acá viene la macana de la pediátrica que por el peso siempre va a haber una diferencia porque los joules que va aumentando el aparato no puedo hacer de 1 en 1, va de 5, de 15, 30, 50. Entonces siempre me va a elegir la carga que le corresponda por encima del valor que me da en el cálculo. ¿Cuál es el cálculo que tengo que hacer? Es 2 joules por kilo en la primera descarga, 4 joules en la segunda, y acá ya discrepa un poco, si hablamos del AJA, recomienda ir incrementando de 2 en 2 hasta un máximo de 10, y el INCOR, que es la europea, recomienda hasta 4 joules por kilo. ¿Por qué? Porque no se ha visto que mejore la efectividad entre 4 y 10 joules por kilo. De hecho, se ha visto mayor lesión residual posterior en aquellas que usaban más de 10 joules por kilo.
Otro dato importante es, bueno, calcular ese por kilo lo que le corresponde de joules, después aprieto el aparato 2, el punto 2, lo hago desde la paleta o desde el aparato, voy a hacer que la energía que yo calculé y generé en el aparato vaya hacia las paletas y el 3 tiene que ser apretado en forma uniforme y sincrónica para que administre la descarga. La ubicación de las paletas es fundamental y crucial para que se genere ese arco y en el medio quede el corazón. Este desfibrilador, las paletas también tenemos que tener en cuenta de que en menores de 10 años, de 10 kilos, perdón, los lactantes sobre todo, vamos a utilizar la paleta que está interna, que es de 8 centímetros, la otra es más de 10 centímetros, con lo cual tengan esa precaución. Si no tengo las paletas estas o no puedo armarlo adecuadamente, lo que puedo hacer es poner una paleta adelante y otra atrás en la línea media para que el corazón quede en el medio y que la descarga sea impactada directamente hacia el corazón. Entonces, recordemos las dosis de los joules en cada una de las secuencias. Tiene que tener un gel en la paleta acorde, adecuado. No puedo usar alcohol o el gel de ecografía. No, tiene que ser el gel adecuado que ya viene en los dispositivos para que esto genere mejor impedancia en cuanto a la descarga. Después tenemos el DEA, que es algo que está en muchos lugares, centros hospitalarios. Nosotros estamos trabajando para tenerlos en el hospital. Ya se han solicitado, si bien me ha avisado ese tema. Bueno, el DEA tiene la facilidad de que se colocan los parches en la misma posición que habíamos comentado, para esternal derecho y por debajo de la tetilla a nivel miocárdico. Y se activa, se prende, y eso nos va a ir guiando al operador que está utilizándolo, si el ritmo es difibrilable o no, y te va guiando qué hacer. Siempre tenemos que tener la premisa de que una vez que administramos la descarga, inmediatamente pasar a las compresiones. Bueno, la AJA 2020 publicó este algoritmo de RCP, tanto sea un ritmo desfibrilable como no desfibrilable. Nuestro Ministerio de Salud en la Argentina ha realizado también su algoritmo terapéutico, y entre ambos algoritmos hemos realizado nosotros este algoritmo, que después lo vamos a ir avanzando un poquito en la próxima diapositiva, y es lo que recomiendo que apliquemos en cada uno de nuestros carros de paro para poder guiarnos en este evento de paro cardiorrespiratorio. No nos olvidemos en paros que son, sobre todo la sistolia, que no revierte con una reanimación adecuada, de las H y las T. Las H son hipovolemia, hipoxemia, hidrogeniones que vienen de acidosis, hipercalemia e hipotermia. Y las T son neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos. ¿Y qué tóxicos? Bloqueantes cálcicos, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, son los principales fármacos que tengo que sospechar. Cocaína en la adolescencia también podría llegar a ser una de las causas. Tromboembolismo pulmonar y trombosis coronaria, que esto en la edad pediátrica no es tan frecuente, salvo que tenga alguna enfermedad predisponente a TBP, por ejemplo, puede predisponerte a un tromboembolismo pulmonar. Y la trombosis coronaria, a ver, salvo que sea una Alcapa o que sea un Kawasaki, que tenga aneurismas coronarios, ahí puede llegar a tener esta complicación, pero no es tan frecuente como en adultos. Entonces, la secuencia, ¿cuál sería? Fíjense esta línea en el tiempo, en los ritmos no desfibrilables, siempre el RCP.
Busco el acceso vascular ni bien llega el paciente, traigo el desfibrilador, evalúo si es un ritmo desfibrilable o no, acá sigo con las compresiones, ni bien preparé la adrenalina, la administro. Termino la secuencia en 2 minutos, verifico el ritmo, verifico el pulso. No ha restablecido la circulación espontánea, sigue en asistolia, continúo con la reanimación cardiopulmonar básica. Tercer ciclo, vuelvo a administrar adrenalina. ¿Sí? Como les había dicho, en general voy a dejar un ciclo intermedio entre pasaje y pasaje de adrenalina. Eso nos va a dar el rango que recomienda la guía, que es administrar adrenalina entre 3 y 5 minutos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso ya pasa un poco lo que habíamos dicho en la ética, la moral en cuanto a la reanimación, pero más de 5 o 6 veces administrar adrenalina no estaría recomendado. Y a los ritmos desfibrilables, en esta secuencia, es lo mismo, recordemos, ni bien llega el equipo, desfibrilo. Continúo con RCP de alta calidad, terminé 2 minutos de compresiones, evalúo el ritmo, es desfibrilable, desfibrilo ya con 4 joules por kilo, como habíamos dicho, inmediatamente vuelvo a corroborar el ritmo y a comprimir, y en ese segundo ciclo de compresiones voy a administrar la adrenalina. Algo importante es siempre administrar la droga durante las compresiones para que esa droga pueda ser circular por la circulación, ¿no? Valga la redundancia. 2 minutos, vuelvo a corroborar el ritmo, administro 2 joules por kilo más, o sea, 6 joules por kilo, vuelvo a comprimir, termino 2 minutos, que ya estaría en el tercer ciclo, en los ritmos desfibrilables, en este caso se pasa a un antiarrítmico. ¿Cuál es? Tengo 2 opciones, amiodarona o lidocaína. Gol estándar es la amiodarona y se va a pasar en el ritmo, en la secuencia de compresión 3, 5 y 7. Hasta 3 veces está recomendado pasar amiodarona. Y en el medio, obviamente, continúo con las descargas y continúo con la administración de la adrenalina. Me pareció muy potable esta línea en el tiempo, porque bueno, es más fácil que el algoritmo para ir viendo cuándo tengo que comprimir y desfibrilar. Esto siempre lo va a ir controlando el líder del equipo que está controlando, que las cosas se hagan en esta forma, bien sincronizadas y en forma secuencial. Bueno, lista de comprobación post-paro. Bueno, esto es, podríamos hablar de una clase nueva también, porque es un capítulo importante en los cuidados post-paro, pero acá, como norma, acuérdense, siempre que salió de un paro, tengo que optimizar el ABC. Intubarlo al paciente si no estaba intubado, mantener una adecuada oxigenación y ventilación, monitorizar la parte hemodinámica, continuar con el soporte inotrópico, con la noradrenalina, mejor dicho, que en ese caso tenía mucha utilidad su efecto beta-adrenérgico para mejorar la contractilidad, y después ir guiando si necesita otro tipo de soporte vasoactivo en base a el monitoreo que hagamos en forma invasiva ya en una terapia. Algo controversial es el tema de si lo pongo o no en hipotermia controlada. Es controversial, son en aquellos pacientes que hayan sufrido entrado en coma antes del paro, ahí sí es recomendable. Esto ocurre fundamentalmente en los ahogados en aguas heladas, cosa que acá no va a ocurrir. Pseudoanalgesia, hay que optimizar. Si el paciente no tiene signos de muerte cerebral, se va a colocar pseudoanalgesia. Obviamente todo lo que es el medio interno, que tiene que estar todo normalizado, la hipoglucemia como habíamos visto, normalizar todos los disturbios hidroelectrolíticos. Así que ese sería un poco el panorama del monitoreo post-paro y de la estabilidad. ¿Y cuándo termina RCP? Bueno,
dilema ético-moral, 30 minutos, 50 minutos, he reanimado alguna vez a algún chico ahogado un poco más de tiempo, pero bueno, la consecuencia final fue que terminó siendo un chico en estado vegetativo, con lo cual la calidad de vida en esa criatura y en esa familia, mejor dicho, no es la óptima. Entonces ahí tenemos que ser un poco más fríos en este momento y el líder sobre todo es el que va a tomar la determinación de terminar con las maniobras, pero lo que manifiesta la bibliografía es que estas 4 o 5 puntos son los que puedo realizar una reanimación un poco más prolongada. Legalmente con 30 a 35 minutos, en adultos creo que ya estaríamos, y en pediátricos se extiende hasta 50 minutos. Entonces, para terminar, los puntos claves, el reconocimiento de todos los factores predictivos a que mi paciente va a terminar en un paro. Si estamos en una situación de paro, es fundamental el trabajo en equipo, la distribución de roles, una comunicación fluida, que se lo va a hacer el entrenamiento, y el respeto mutuo entre las partes. Siempre hacer reanimación de alta calidad con las 6 premisas que habíamos comentado, verificar la efectividad a través del monitoreo, hacer simulacros diarios favorece a la calidad del paro cardiorrespiratorio. La presencia de los padres es algo que tenemos que permitirnos, aceptarlo, porque es fundamental para esa familia. Como algo que les dije que era una definición más personal, el tema de intubar o no al paciente, priorizo sacarlo del paro y después la intubación por alguien experto. La vía de elección en paro, si no puedo colocar una vía periférica, es la vía intraósea, puedo pasar cualquier medicación. La vía orotraqueal no estaría recomendada. La droga de elección que tenemos que tener siempre preparado al lado de la cabecera del paciente es la adrenalina. No hay evidencia ni para pasar bicarbonato ni calcio, salvo que se constaten esas 4 cosas que les dije, la hipercalemia, la hipocalcemia o una acidemia severa, y siempre corroborar los signos de recuperación de la circulación espontánea y las medidas de reanimación postparo. Es crucial para que el paciente garanticemos una mejor supervivencia. Muchas gracias. Sí. Hola. Hola, Yankee, ¿cómo estás? Bien, si alguno de la sala tiene... ¿Me escuchas? Hola. Excelente, Doc. Muchísimas gracias. Le hago una consulta. Sí. Que me pareció un dato interesante porque, por supuesto, en la terapia intensiva de adultos y en la guardia de adultos normalmente nos manejamos de esta distinto. Me llamó la atención eso que usted comentó, que cuando hace maniobras de RCP en pediátricos se aconseja hacerlo con el padre o el familiar al lado. Sí. ¿Tienen alguna forma de contener o lo dejan ahí a un lado y se le va explicando? ¿O cómo normalmente manejan esta situación, Doc? Excelente pregunta, doctora. Obviamente uno tendría, ese trabajo lo va a llevar a cabo el líder, en cierta forma. Es más fácil abordar ese tema de la presencia de los papás si hay cierta empatía con el equipo de salud, si se conoce al paciente. En una guardia se dificultaría esto, depende también de la zona en que trabajes. Los papás van a ser más o menos violentos, pero si uno le va explicando a los padres, y siempre y cuando no estén agresivos y nos permitan continuar con el trabajo, es la recomendación. Y sí hay que ir explicándoles lo que se está haciendo, minuto a minuto, para que ellos logren entender. Yo he tenido la posibilidad, después de encontrarme con gente
con los papás de chicos que han ubicado por un paro en la terapia, y la realidad es que les sirvió mucho estar presente en ese momento, ¿viste? Porque uno afuera de la terapia intensiva, lamentablemente, uno sale como médico y le dice, murió el chiquito, o el paciente ha fallecido, y le queda esa duda si hicimos todo lo que teníamos que hacer y lo que estaba a nuestro alcance para poder recuperar la vida de esa criatura. Entonces, si ellos ven que vos estuviste haciendo todo lo que correspondía en tiempo y forma, o sea, te facilita el trabajo con los papás después de darle la mala noticia de que murió, ¿viste? Y le sirve muchísimo para el duelo, como les había recomendado. Interesante, interesante. Doc, ahí Noelia Alarcón tiene la manito levantada, creo que quiere hacer una pregunta. Sí, les pido por favor si pueden poner en el chat el nombre y apellido, así queda constatado la cantidad de personas que han ingresado, por favor. No sé, Noelia, ¿qué? Tenía la mano levantada Noelia y Adrián. Sí, como les dije, después en la parte práctica ahí les voy a poder explicar. No me parecía muy práctico hacerlo ahora por Zoom, porque no tenés el aparato, es mejor en vivo y en directo el tema del desfibrilador fundamentalmente, ¿no? Claro. Y después practicar a poner una vía intraósea, que eso también lo vamos a implementar si se puede. Interesante. Lo mismo que los algoritmos lo vamos de dosis y el algoritmo lo vamos a reproducir con el equipo, ¿no, Doc? Sí, esto era el puntapié inicial y hay que trabajar en cada uno de los aspectos. Muy bien. Bueno, excelente, Doc, muchas gracias. No sé si hay alguna duda en la sala, todos están acá felicitando, dando gracias por la capacitación, muy buena capacitación. Y bueno, ahí dejaron los nombres y apellidos de todos los participantes. Bueno, le agradezco a las personas que invité y se han podido conectar, y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Y cuando nos veamos en los distintos nosocomios, practicaremos RCP avanzado. Le doy gracias por haber ingresado y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Doc. Muchísimas gracias. Excelente.